Hoy vamos a leer del capítulo 5, versículo 2 al 12, esta parte, y después hacemos el resumito. Amén. Gálatas 5, del 2 al 12. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De cierto os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Dura palabra, termina el capítulo 12. Bendiciones, Ángela. Así no tiene mucho. Yo lo leo y parece como que, wow, ¿qué ha dicho, verdad? Ha dicho cosas, pero no sabemos qué ha dicho. Entonces hay que profundizar un poquito más en cada uno de estos versículos, en cada una de esas frases y en cada una de esas palabras. Y hay una profundidad y algo muy serio que tenemos que tratar hoy, ¿verdad? El error doctrinal básico de los judaizantes era la justicia por obras. El mismo error que está en la raíz de todo sistema religioso de fabricación humana. Los judíos eran conocidos simplemente como los de la circuncisión, ya que esta era su marca externa más distintiva y la que más les hacía sentir orgullosos y confiados. En lugar de valorar la circuncisión como Dios la había dado, es decir, como un símbolo de su pacto de promesa, la mayoría de los judíos consideraban que tenía valor espiritual intrínseco. Para ellos no era un recordatorio de la bendición de Dios, de su gracia y soberanía, sino un medio automático para garantizar su favor. Debe advertirse que el simbolismo del corte del prepucio masculino consistía en un recuerdo constante para todas las generaciones de judíos de que Dios deseaba cortar por completo la maldad de sus corazones. Todo varón circuncidado era un símbolo dramático del deseo que Dios tenía de purificar el corazón humano mediante la fe en él y la aplicación de su gracia perdonadora al creyente. Aquí la objeción de Pablo no es contra la circuncisión en sí. Al igual que todo niño judío, él mismo había sido circuncidado en su infancia. El apóstol ni siquiera tenía problemas con la circuncisión de un cristiano siempre y cuando, como en el caso en el que el acto tuviera el propósito de abrir las puertas para el ministerio. Puesto que Timoteo era a mitad judío, además, si se hubiera enterado de las posibles ventajas de la circuncisión para la salud, tampoco se había opuesto a ella en ese sentido. Los judíos hablan de que Timoteo fue circuncidado y efectivamente se circuncidó para abrir puertas a la hora de los judíos, ¿no? Para abrir puertas para hablar del Evangelio. Pero no era un acto de la ley, era simplemente un efecto que era dramático porque lo se pasa mal, ¿eh? Yo no lo he hecho, no lo tengo, pero lo que yo he oído es complicado, tienes un par de días de dolor y no es algo agradable, ¿no? Pero lo hizo por amor para poder entrar a la circuncisión.
La advertencia de Pablo acerca de la circuncisión solo tenía que ver con la idea falsa de que produjera de suyo algún beneficio o mérito espiritual. Los judaizantes decían, en efecto, que la fe en Jesucristo, aunque importante, no era suficiente para una salvación completa. Enseñaban que lo iniciado por Moisés en el antiguo pacto y complementado por Cristo en el nuevo pacto tenía que ser finalizado y perfeccionado con los esfuerzos individuales, el más importante de los cuales se cristalizaba en el ritual judío de la circuncisión. ¿Os suena algo todo esto? Los que estáis un poco siguiendo el canal, esfuerzos individuales. Pablo declara que someterse a la circuncisión con el propósito de ganar méritos ante Dios equivale a invalidar la obra de Cristo. Si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. El sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, aunque es perfecto y completo para todos, no puede beneficiar a una persona que pone su confianza en algo diferente, porque esa otra cosa, bien sea la circuncisión o cualquier otro acto o esfuerzo humano, se coloca entre esa persona y Cristo. El mensaje para los que no eran salvos fue que no podían salvarse ni aprovechar para nada los beneficios externos de la obra de Cristo si confiaban en la obra humana de la circuncisión. A los que eran salvos, el apóstol dijo que tal conducta era incongruente con su salvación y que no experimentarían beneficios ni crecimiento en sus vidas espirituales si empezaban a confiar en la circuncisión como añadidura a la gracia de Dios. Confiar en Jesucristo para salvación es reconocer que uno no puede salvarse a sí mismo. Confiar en la circuncisión o en cualquier otro esfuerzo personal como medio de salvación es añadir a su obra divina el trabajo humano. Una persona llega a ser aceptable delante de Dios solo al depositar toda su confianza en su Hijo Jesucristo y después de ser salva persevera en llevar una vida aceptable para Dios, solo mediante la continuación de su confianza plena en Cristo. Bien sea antes o después de la conversión, la confianza en obras humanas de cualquier tipo establece una barrera entre la persona y Cristo, lo cual trae como resultado un legalismo inaceptable. No estoy pendiente del chat, lo siento, que estoy leyendo. Luego volvéis a repetir las preguntas. O si hay alguna importante, los moderadores me la podéis luego decir, ¿vale? La segunda consecuencia de confiar en la circuncisión es que la persona que lo hace se obliga a sí misma a guardar toda la ley. Vivir por una parte de la ley como medio para justificarse exige llevar una vida conforme a todos sus dictados. La tercera consecuencia de procurar ser justificados por la circuncisión o cualquier otra disposición de la ley es que desliga a una persona de Cristo, lo cual le hace caer de la gracia. La expresión desligarse se traduce del griego katargeo, que al lado de la preposición significa quedar separado o soltado. Caído es la traducción de ekpipto, otra palabra griega, que significa perder el asimiento firme de algo. Es decir, una persona no puede vivir tanto por la gracia como por la ley. Las dos cosas a ver. Tratar de justificarse por la ley equivale a rechazar el camino de la gracia. Pablo no trata aquí la seguridad del creyente, sino los caminos opuestos de la gracia y la ley, las obras y la fe, como medios de salvación. No enseña que una persona que haya sido justificada puede perder su posición justa delante de Dios y perder su salvación al circuncidarse o hacer cualquier otra cosa conforme al legalismo. La Biblia no habla en ninguna parte acerca de perder la justificación, sino más bien
A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ley y gracia no pueden mezclarse. Como medios de salvación son incompatibles en todo sentido y se excluyen mutuamente. Mezclar ley con gracia significa obliterar la gracia. Que un creyente empiece a vivir de nuevo bajo la ley para merecer la salvación significa de hecho que ha rechazado la salvación por gracia. La cuarta consecuencia de confiar en las obras es quedar excluido de la justicia por la cual el creyente tiene esperanza, perder por completo la vida de bendición verdadera que Dios desea para sus hijos. Tras exponer los peligros de las doctrinas falsas que amenazan a los Gálatas, Pablo expone el carácter malvado de los hombres que representan esas doctrinas. Pablo fue paciente con los que eran sorprendidos en pecado, sin embargo, las denuncias más fuertes del apóstol estaban reservadas para aquellos que pervienten la verdad de Dios y llevan a otros a caer en la falsedad. En Gálatas 5, de 7 al 12, presenta 6 características de los judaizantes que son bastante generales como para aplicarse a todos los demás maestros de impiedad, tanto antiguos como modernos. La primera y más obvia característica de los falsos maestros es que distorsionaban la verdad y así estorbaban el acceso libre a ella. La segunda característica de los falsos maestros era su impiedad. La persuasión legalista que tenían no provenía de Dios, de aquel que llama a los creyentes verdaderos. Dios es identificado aquí como aquel quien es soberano para llamar a los que han de creer y ser salvos. La obra de la salvación es realizada solo por Dios y en ningún aspecto por el hombre. Cualquier enseñanza en el sentido de que la obra de gracia de Dios para salvar a los hombres sea insuficiente es falsa. Una tercera característica de los falsos maestros era que contaminaban a la Iglesia mediante la propagación de su herejía entre los creyentes verdaderos y los que parecían ser creyentes. Así como un poco de levadura leuda a toda la masa, una pequeña dosis de falsedad puede corromper la manera de pensar y de vivir de un grupo numeroso de personas. El destino de los creyentes es seguro. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre me los dio, es mayor de todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ellos no van a rechazar su salvación verdadera a cambio de una falsa. Una quinta característica de los falsos maestros es que persiguen a los maestros de la verdad. En este caso, a Pablo, la religión falsa siempre ha sido y seguirá siendo el perseguidor más agresivo y dominante de la Iglesia. Satanás pelea contra Dios y la religión satánica pelea contra la verdad. Pablo termina su polémica en contra de los falsos maestros con una de las exclamaciones más duras que hizo tanto de manera escrita como verbal. Su oposición a la herejía de los judaizantes era tan vehemente que les deseó lo peor que ellos pudieran imaginar. Ojalá se mutilasen lo que os perturban. Pablo no expresa aquí un deseo crudo y cruel sobre el castigo literal de los judaizantes, del cual solo Dios se encargaría. El apóstol dice más bien: si los judaizantes insisten tanto en la circuncisión como medio de agradar a Dios, ¿por qué no se castran como un acto supremo de devoción religiosa? Si creen como los paganos que con el logro humano pueden ganarse el favor divino. ¿Por qué no igualan y hasta superan los extremos paganos como la castración de los sacerdotes cibelinos? Estos sacerdotes se castraban, ¿verdad? Como prueba de devoción ante Dios, ¿no? Y Pablo está diciendo que los judaizantes se hagan eso, en vez de estar enseñando
falsas doctrinas. La clave de todo esto es que, claro, uno dice, se está refiriendo a la circuncisión, pero en realidad no se refieren a la circuncisión, sino al proceso por lo que se circuncida. Abraham mandó, o sea, Dios mandó a Abraham circuncidarse como señal. Era un acto que se hace una vez en la vida y ya no lo tienes que volver a hacer, ¿verdad? No es una obra que tengas que estar haciéndola todos los días. La haces una vez y listo. ¿De qué sirve esa vez que lo haces? De que cada vez que ves la mutilación de tu prepucio, ¿no? Pues recuerdas el pacto de Dios. En realidad, la base de esa acción es un recordatorio. Ahora, ¿cómo lo toman los judaizantes y los judíos hoy en día? Porque yo los he oído, ¿no? Como un acto de obediencia a Dios. Yo me circuncido y soy obediente. Claro, es algo delicado, es algo, ¿verdad? Dice que las iglesias están llenas de mujeres y los hombres se quedan fuera en el aparcamiento. Porque como no tienen que circuncidarse las mujeres, pues pueden entrar libremente a la iglesia. Pero cualquiera se mete en los hombres, ¿no? En las iglesias de los judíos, porque dice, entro ahí y me van a mutilar. ¿Ok? Entonces, el problema no es el acto y hacerlo como señal, el problema es hacerlo como obediencia. Entonces, quita la palabra circuncisión y pon todo lo demás. Ayuno por obediencia. Leo la Biblia por obediencia. Oro por obediencia. Me esfuerzo por obediencia. Entonces, todas esas cosas hechas con el afán de traer una posición de agrado a Dios con tu esfuerzo, es lo que está hablando aquí Pablo en esta parte. Si te esfuerzas, tienes que esforzarte en todo. Ayer nos estaba diciendo nuestro amigo Alexis que he sido muy duro con él por escrito, pero sigue siendo terco. Y yo no sé si le voy a seguir dejando subir porque más parece un musulmán que un cristiano, con su forma de actuar, metiendo... viene primero y va a Deuteronomio para decirme el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y le digo, eso es una ley. Y luego me lo marca, sí, pero también lo dice en el Nuevo Testamento en Mateo, cuando le preguntan cuál es el mayor mandamiento de la ley. Contesta Jesús, amarás a tu Dios, porque ese es el primer mandamiento de la ley. Utilizan la palabra a su antojo, señores. Y eso es un caso, es serio, ¿eh? Si tú utilizas la palabra a tu antojo, lo que puede pasar es que ese antojo en la que estás utilizando no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede utilizar la palabra a tu antojo. Quien utiliza la palabra a su antojo es un espíritu inmundo, un demonio, que te está haciendo pasar por un espíritu de luz y te está haciendo creer que estás leyendo la palabra y estás viendo cosas en la palabra que no son correctas. Entonces, la circuncisión que está hablando aquí, está hablando claramente, es que los judíos lo tenían como, no, es que sí, porque no era como señal, porque lo podía decir, oye, mira, circuncídate, es bueno para la salud y aparte te va a recordar la gracia. O sea, si lo tomaran de ese punto de vista, pues a lo mejor tendría alguna entrada, ¿verdad? Como señal, porque en muchos países la circuncisión no es un acto de que obediencia a Dios, es un acto de sanidad por problemas de higiene y por otro montón de cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona que se circuncida, por ejemplo, yo sé que en los Estados Unidos es muy común y en África es muy común, en otros países no. Esas personas están siguiendo, son obedientes. No, simplemente están haciendo un acto que bien por salud o bien por lo que sea. Ahora, no es que tienes que circuncidarse para ser salvo. Oh, oh. No es que tienes que cumplir esto para ser salvo. No es que si haces esto, si es que si no haces esto, si no te esfuerzas, si no... Ahí es donde viene el problema. Y la palabra es seria. De Cristo os desligasteis, los que por la ley
os justificasteis. De la gracia habéis caído. Ahora, aquí en el escrito, bueno, el comentarista, y yo lo he sacado, habla claramente que tú no puedes caer de la gracia. Tú no puedes caer de la justicia. El problema es no llegar a la justicia. Si tú entiendes claramente quién es Cristo, no vas a tener ningún tipo de problemas con este tipo de cosas. Pues a lo mejor puedes tener algunas dudas, ¿no? Pero si tú realmente sabes lo que es Cristo y la justificación y lo que ha hecho Cristo y dónde y cómo Cristo es absoluto y te justifica, tú no vas a caer, porque no depende de ti. Dependería de Cristo de Dios. Y de Cristo de Dios lo dice claramente. Dice, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie les arrebatará de mi mano. Cuando dice nadie, te está hablando también a ti. O tú no eres alguien. Mi Padre me los dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Cristo. Ahora, el problema es no llegar, ¿verdad?, a calzar la gracia, porque en el transcurso de que tú estás aprendiendo, en el transcurso que eres un bebé, vienen los judaizantes o los falsos profetas o los falsos maestros o los falsos pastores y nos quieren meter un montón de reglas y de leyes. Mirar, aprender esto es para teneros totalmente, sí, esclavos a su servicio. Seguís siendo esclavos del pecado, pero también sois esclavos de la iglesia, entre comillas, de esa iglesia, de esa denominación. Bueno, no es la denominación en sí, sino la guía del pastor o de lo que está llevando. Sois esclavos. Necesitáis venir a la iglesia para santificaros y constantemente, y necesitáis esforzaros y meteros en ministerios y en hacer y en diezmar y en... Claro, ese es el esfuerzo. Ese es el esfuerzo que quieren que hagáis. Ese es el esfuerzo. Yo no estoy diciendo que no haya que diezmar, que no haya que hacer, ¿no? Lo que diga Cristo, no lo que diga el pastor. Claro, el pastor es dirigido por Dios, creemos, ¿verdad? Siempre y cuando el pastor sea bíblico y no te diga que eres un pecador. Y no te diga que siempre estás en pecado y que no puedes dejar de estar en pecado. Señores, la palabra de Dios dice en más de 700 sitios, más que mandamientos, somos justos cuando recibimos a Cristo, cuando entendemos que Él ha muerto por nosotros, cuando recibimos su justificación, cuando dejamos de ser esclavos y pasamos a ser siervos. Un siervo no puede ser pecador. ¿Puedes pecar? Sí. ¿Puedes caer? Sí. Claro, claro que puedes. Claro que. No debes. Yo personalmente lo digo por mí. Desde que estoy en mi parte, yo entiendo que soy justo, que no soy pecador. Sí, claro, he cometido errores. Pero ya no cometo errores a sabiendas de que es un error. Son errores involuntarios. Tropiezos. ¡Ay! Otra vez he caído. ¡Ay! ¿Por qué me ha pasado esto? ¡Ay! ¿Por qué he dicho esto? ¡Ay! ¿Por qué me he comportado de esta forma? En los ayes de las lamentaciones de Jeremías, ¿no? Porque voluntariamente no. Yo, por ejemplo, escucho a mis hijos o a las personas que me rodean. ¡Ay! Podríamos decirle una mentira. ¿Por qué vas a decir una mentira? Di la verdad, vas a salir ganando. No, porque si decimos la verdad, personalmente yo no miento. Si me sale una mentira es involuntaria y rápidamente corrijo y digo, ¿qué estoy diciendo? Porque el Espíritu Santo está en mí y rápidamente me corrige. Pero no, señores. Cuando uno es pecador y crees que es pecador, maquina tantos pecados, peca conscientemente. Ah, claro, luego me puedo arrepentir. Eso es una milonga. Así de grande. Bueno, no se ve por el ese. Señores, están condenados todos los que hacen eso.
todos los que piensan, voy a pecar y luego me puedo arrepentir, tengan en cuenta, son esclavos del pecado y están condenados. No tienen la salvación. Les han engañado, señores. Para que vayan a una iglesia y entreguen ahí sus dineros y su trabajo y su tiempo y su esfuerzo y su cariño y su amistad. Les han engañado. Yo no sé si aposta, yo pienso que no, pero les han engañado. Y esos pastores no son conscientes, son soberbios, porque no se ponen a mirar la palabra, no son capaces de discutir con nosotros, al contrario, nos persiguen. Es uno de los síntomas, ¿verdad? Hemos visto que hay 6 síntomas, pues es uno de los síntomas. Nos persiguen y todos, cumplen todos los síntomas. Allá ustedes, señores, si quieren seguir jugando y estar en una secta, pues son libres de poder hacerlo. Pero yo les estoy diciendo claramente, yo estuve 22 años en una iglesia que parece muy santa, muy buena, en crecimiento, con tal, con muy buenas... mentira. Todo patrañas. Todo es para el hombre y el hombre. Y el pastor vive muy bien y los trabajadores están ahí comiendo de lo que tema, pero... no hay ahí ninguna iglesia verdadera, amigos. No hay ningún espíritu de Dios. Hay espíritus de otro tipo. Hay espíritus de otro tipo. Y el que no esté de acuerdo conmigo, no vale con no estar de acuerdo. Tiene que venir y trabajar en estudio para demostrar que no tengo razón. Y si no lo haces, es porque Satanás no quiere que lo hagas. Porque si lo haces te vas a dar cuenta. Bueno, tú, Álvaro, para demostrar que soy un hereje, yo te lo estoy demostrando con la palabra. Si tú quieres demostrar que yo soy un hereje, tienes que demostrarlo con la palabra. No vale decir que eres hereje. Porque me puedes llamar astronauta, me puedes llamar muchas cosas que no soy, y ahí puedes escribir lo que sea. Pero si tú realmente consideras que yo soy un hereje, tienes que demostrármelo con la palabra. Tienes que demostrármelo con la palabra. ¿Vale? Si no, yo te lo estoy demostrando con la palabra. No salgo, yo tengo ningún tipo de interés. No estoy vendiendo ningún producto, no estoy haciendo ninguna secta, ninguna iglesia, nada. Simplemente estoy expresando aquí mi tiempo para mostrar lo que es la salvación según pone la palabra. Si tú quieres entenderlo de otra forma, Álvaro, eres libre de poder entenderlo. Pero no tengo ningún interés de que tú te salves. No tengo ningún interés. Quien lo tiene es Cristo y por eso estoy aquí. ¿Ok? Bueno, no sé si estará aquí mi hijo Luis para que me ayude con el chat. No está. Bueno, que ha dicho que esté hoy, pero bueno. Porque es que no puedo leer el chat y estar hablando porque me despisto. Ya me he despistado totalmente. Seis cosas que muestran que una persona no es, ¿no? Aquí es un judizante, los problemas eran un judizante, pero a nosotros los judizantes nos importa, porque los reconocemos rápidamente, ¿no? Quien es un judizante viene, nos dice y sabemos y le reconocemos. El problema es reconocer a un pastor evangélico, que no tiene una buena doctrina y que en un momento dado nos puede estar llevando a una falsa doctrina que nos lleva a un estado no de bendición, ¿verdad? Aunque no pierda porque tengo la justicia y entiendo quién es Jesucristo, pero no me hace estar en una iglesia con gozo y alegría, ¿vale? Entonces, la primera y más obvia característica de los falsos maestros: distorsionan la verdad. Distorsionan la verdad. Y yo lo veo con el chiquito este que ha subido todos estos días. Que todos los versículos que traía, dice, esforzaros en la gracia. Digo, claro, te tienes que esforzar en la gracia. No, ahí pone esfuerzo. Y se queda solo con lo del esfuerzo. O sea, esforzarse en la gracia significa que me calme. No, me calmo. Ricardo, me calmo. Esforzarse en la gracia es esforzarse en lo que Cristo ha hecho, en lo que es gratis, en lo que ha hecho Él, esforzarme en el beneficio de Cristo, esforzarme en la gracia. No puedo decir,
Ahí pone esforzarme y me tengo que esforzar en todo. ¿Crees que, ¿crees que sería bueno esforzarse a orar? Si te esfuerzas a orar es porque no tienes ganas de orar. Si no tienes ganas de orar, no lo hagas, porque estás esforzándote. Ahora, tú tienes ganas de orar, tú deseas orar, tienes pasión, Dios está poniendo en ti y quieres tirarte toda la noche orando. Eso no es un esfuerzo, eso es una maravilla, porque estoy en el servicio de Dios. ¿Ok? Ahora, quiero dar todo mi dinero. Ah, te cuesta, no, es que si doy me quedo sin nada, te cuesta. No lo des, porque te estás cortando, te estás esforzando. Ahora, Dios pone en ti una generosidad y das y para ti es un placer dar y eso no es un esfuerzo. Ahí está la diferencia entre el Espíritu Santo, que te hace, es un fruto, ¿verdad? ¿Qué esfuerzo puede tener un peral para dar peras? Ninguno. Ahora, imagínate un peral y le dices, esfuérzate a dar manzanas. Se tiene que esforzar, ¿eh? Y así no va a poder dar muchas manzanas. Porque su naturaleza es dar peras. Ahora, si tú eres un esclavo del pecado, que eso es la historia, que no se identifican como pecadores. Han aceptado a Cristo y ya son libres del pecado, pero no son siervos. ¿Por qué? Porque siguen esclavizados por el pecado. Si yo me tengo que esforzar en algo es porque algo está pasando. Esfuérzate, esfuérzate. Yo no me esfuerzo. Yo no me esfuerzo. Hombre, por ejemplo, el sábado estaba mal, me sentía fatal, como para ir al hospital, porque estaba que me caía de mareado y yo no sabía qué me pasaba, y me estaba dando un infarto. Señor, ¿me quieres llevar contigo? Bueno, pues si es así, tú eres el que das la vida y la muerte, pero los niños están ahí, llamo, lo anulo, no lo anulo. Yo estaba ahí. Eso, que yo hice eso, ¿me esforcé? Yo no me esforcé. Yo simplemente deseaba dar la clase a los niños, me encontraba mal y yo digo, me voy al hospital, espero, señor, yo hablaba con él, pero esforzarse es, me siento mal, pero me voy a esforzar para Dios. Yo no hice nada para agradar a Dios. Yo lo hice por amor a los niños. Porque hacía tiempo que no tenían lección y estaban entusiasmados de que iba a haber una lección el sábado y me parecía un poco crudo de que llegara el sábado y no apareciera por ahí la lección, ¿no? Los muñecos y esforzarse. De verdad tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte para amar. ¿Tú crees? O sea, si te tienes que esforzar para amar a tus hijos, algo va mal. Yo no me tengo que esforzar para amar. El amor fluye, ¿verdad? Sale natural. Yo no me tengo que esforzar para amar a mi esposa. Y esforzarme al amar al prójimo. Antes yo no podía amar al prójimo por más que me esforzaba. Fingía. Podía ser más amable, podía ser más hipócrita, pero amarle, esforzarme a amarle, yo no podía. Ahora, sin embargo, hombre, no es un amor de decir, "Ah, cómo los amo, como a mi mujer, a mis hijos", pero no los rechazo. Siento tanta misericordia, siento tanto dolor y yo digo, Señor, yo no puedo hacer nada y se lo entrego a Él, ¿no? Señor, bueno, están en tus manos. Yo sé que tú eres el hacedor de las cosas. Yo, por mí, le haría de todo, pero está en tus manos. Entonces yo, no, yo cuando veo una persona que está cerrada, que está y que no quiere entender y que no puedo, pues yo digo, pues Señor, sigue tú. Yo no puedo. Claro, ¿cómo podemos? Imposible. La fuente del amor es Dios. Y lo dice la palabra, que el que no conoce a Dios no ama. Quien no conoce a Dios no ama. Es un amor, hay distintos amores. Está el amor propio, ese sí. Es el corazón, sabe él solito. O sea, todo lo que es tuyo lo quieres un montón.
Todo lo que es para ti, lo quieres un montón. Todo lo que es bueno, eso es algo que el corazón sabe hacer muy bien. Pero el amor al prójimo, ¿por qué creéis que el mandamiento de Dios, amarás a tu prójimo? No es como tú mismo, porque algunos ni se aman, entonces no tienen que amar. Como Cristo nos amó. ¡Guau! Ahí es Tela. O sea, el límite donde nos está poniendo Cristo, imposible para el humano. No puedes, tú por mucho que te esfuerces, ¿cómo vas a amar como amó Cristo? La única forma es a través de Cristo. Ahora, si tú crees que lo tienes que hacer tú, no vas a ir a Cristo. Sí, vas a sentir muchas frustraciones, vas a sentir mucho reparo, mucho eso, y eso es la frustración que tiene el cristiano, y esos son los altibajos, ¿no? Está motivado y es capaz de todo, pero está flojo y no hace nada. Igual viene a la reunión, como deja de venir un montón de tiempo. Es el primero en todo, como es, luego ya no aparece por la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás los hace así, para arriba, para abajo. Es experto en montañas rusas. Experto en montañas rusas. Yo desde que he entendido quién es Cristo y quién soy yo, y lo que ha hecho Cristo en mí, yo soy lineal. Pero no creas que abajo, sino que arriba. ¿Tengo momentos complicados? Tengo momentos complicados. ¿Tengo momentos que son difíciles? Tengo momentos que son difíciles. ¿Hay momentos que me gustaría estar ya con Cristo? Hay momentos que me gustaría estar con Cristo. Pero no pierdo el gozo. No pierdo el gozo. Ahora, lo que estoy hablando, soy consciente de lo que estoy hablando, porque he estado 22 años atrapado en una iglesia de evangelio liberal. Señores, 22 años, sé lo que estoy diciendo. He sido pastor de una iglesia liberal, líderes de niños, maestro, discipulador del concilio de una iglesia liberal. Sé lo que me estoy hablando, señores. No es que no sé, es como Pablo, ¿verdad? Sabía que era un judío, porque había sido judío. Sabía cuál es el celo del judío, porque había sido judío. Pues yo sé lo que es un católico, porque he sido católico. Sé lo que es un ateo, porque he sido un ateo. Sé lo que es un cristiano que no es cristiano, porque he sido un cristiano no cristiano. Pero la misericordia de Dios, bueno, me hizo ver el verdadero evangelio. Solo hay uno. Si yo conocía a uno y de repente me presentan otro, uno de los dos, o los dos, son incorrectos. Pero si con este no tenía gozo, con este no avanzaba, con este estaba siempre como una montaña rusa, con este, y sin embargo con este, mi vida es una vida de paz, una vida de frutos, una vida de... Yo sé lo que es ahora la fe sin obras, porque yo tengo obras constantes, constantes. Y no porque me esfuerce, sino porque surgen de mi fe, surgen de mi fe. Antes me costaba muchísimo hablar con las personas. Es más, hablaba a destiempo. Y aunque, bueno, la palabra dice que hablaba a tiempo y a destiempo, pero hablaba a destiempo y me costaba y era muy rígido y yo siempre decía, yo para evangelista soy malísimo. Ahora, sin embargo, hay momentos que no hablo porque sé que no tengo que hablar. Y hay momentos en los que Dios me dice que hable y hablo con una naturalidad y surgen las cosas. Yo me di cuenta de la guía del Espíritu Santo. Es distinto hacer lo que uno quiere que hacer, esforzándose. Tengo que hablar, tengo que hablar, tengo que decir, tengo que no sé cuánto, no sé qué. A uno dirigirse a través del Espíritu Santo y decirle, no, a este ni le digan ni pío, pues estoy trabajando con él. Y tú dices, uff, ¿para qué voy a hablarle a este? ¿Para perder el tiempo? Entonces, señores, hay una diferencia. Y el que no quiera verla, solo hay dos motivos. Número uno, porque estás muy ciego y atrapado por el pecado. Y Satanás te ha cegado.
y te ha metido y eres tan terco que te crees que crees la verdad y no eres capaz de abrir tu cabeza y leer y ponerte a estudiar claramente, porque esto leyendo la Biblia se ve, ¿eh? Ahora lo que no se puede ver es ir de versículos en versículos sueltos. Coger ahora y poner en el ordenador la fe y leerse los versículos de la fe, la salvación, no. Consiste en leer detenidamente la palabra. Leer detenidamente la palabra. Y no pasar de largo por lo que no entiendes, porque lo que no entiendes se lo llevan los pajaritos. Que los pajaritos es Satanás, para que no des fruto, para que esa semilla que has comido se vomite, no valga para nada. Ya puedes leerte 50.000 veces la Biblia, que si no la entiendes no vale para nada. No, tienes que parar, tienes que ir despacito, tienes que preguntarla. Tienes que decir, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué dice esto aquí? ¿Y dónde lo dice aquí? Así me ha pasado a mí. Yo decía, ¿cómo he leído yo esto anteriormente? ¿Cómo entendía yo esto anteriormente? Gálatas, Romanos, Efesios, Colosenses, Hebreos, los Evangelios. Yo ahora los leo y digo, ¿cómo los leía yo? Nada, era leer por leerlos. Pasaba, la he leído. Y me quedaban cositas que se asociaban con ese legalismo que tenía que ver conmigo y lo que yo tenía que hacer. Y ahí va, tiraba para adelante y seguía y ya era cristiano. No, señores. No, señores. ¿Te imaginas que un niño no aprendiera el lenguaje y se hiciera adulto sin saber hablar ni entender? ¿Te imaginas? Pues eso nos pasa a muchos, nos ha pasado a muchos. 22 años sin conocer el lenguaje de Dios. Ahora, digo, eres muy libre de estar escuchando. Dice, este tipo que está diciendo, vaya tontería, está medio zumbado. Eres muy libre, sí. Pero si por un casual tú eres cristiano y te consideras cristiano, ¿te imaginas que llegaras al cielo y te dijera Dios, no te conozco, no te conozco? ¿Cómo que no? Si yo he ido a la iglesia, si yo me he esforzado. No te conozco. En tu nombre eché demonios, en tu nombre hice muchos milagros, Señor te llamaba. No te conozco. ¿De verdad merece la pena no esforzarte? Mira, en esto te tienes que esforzar, en entender dónde estás y a dónde tienes que ir. Y una vez que lo entiendas, descansa. Porque lo maravilloso de la salvación por fe es que es por fe. Por fe. Por fe. No por obras. ¿Dónde metes tu esfuerzo? ¿En la fe? Porque la fe viene de Dios. ¿O en las obras? ¿Dónde metes tú el esfuerzo? Si es por obras, entonces no es por fe. Como nos decía ayer, ¿verdad? La persona, Ezequiel, cuando estuvo hablándonos y nos mostraba el versículo, ¿no? No es por obras para que nadie se gloríe. Por fe. Dos. Entonces, la primera, que no pegan ni una en la Biblia, los restos. La segunda característica de los falsos maestros, su impiedad. La persecución legalista, ¿verdad? Hay que cumplir la ley. Hay que traer los diezmos para que las ventanas de los cielos se abran. Y lo estamos siguiendo todos los días, pero ostras, no pasa nada. Estamos bien. Tercera característica de los falsos maestros. Contaminan a la iglesia, ¿verdad? Claro, ellos lanzan la doctrina y todo lo demás las cumplen y una pequeña gota de levadura leuda toda la masa. Quinta característica de los falsos maestros, persiguen.
a los que persiguen. Les pueden, se quedan sin el sustento. ¿Y la sexta? ¿O son solo 5? Seis características. Ah, sí. Eh, bueno, no sé cuál es la sexta. No está puesta. No pasa. No se puede vivir a través de la ley y la gracia. Si vives a través de la ley, tienes que cumplir toda la ley. No vale cumplir lo que puedo y lo que no puedo, Jesucristo. El comodín, ¿no? Como hemos dicho muchas veces. Ay, yo me esfuerzo. Y lo que no puedes hacer, porque oye, está muy bien. Tú te esfuerces, cumple la ley, la cumples completamente, no necesitas a Cristo. Claro, si no has pecado anteriormente, porque los pecados anteriores saben cómo los limpias, cómo los lavas. Entonces ya, ya. Y no se trata de no cumplir la ley, se trata de creer para que la ley se escriba en tu corazón y entonces no sea un esfuerzo, salga de forma natural. Porque aquí nadie dice que no hay que cumplir la ley. Se cumple de forma natural. Se cumple de forma natural. Pero no porque tú te empeñes en cumplirla. No porque tú estés todo el día ahí machacando. Porque entonces eres tú. Si eres tú, entonces ¿para qué queremos a Cristo crucificado? ¿Por qué se crucificó Cristo si lo puedes hacer tú? Si te puedes esforzar tú.